Bienvenidos amigos una vez más a este espacio 20 minutos. Hoy con el equipo completo, Luis Augusto Romero, Leo Morales y su servidor Jesús González, estaremos conversando el único tema de esta semana, porque la verdad es que después de las elecciones y de la catástrofe que le pasó a Diosdado Cabello y a Maduro, el país está todavía conversando sobre ese resultado electoral. Un resultado electoral muy fuerte para la oposición, le da una fortaleza distinta, con unas características distintas, y bueno, ya empieza a hablar como poder esa posición que dejó de ser oposición y pasa a ser ahora oficialista en ese... Oficialista legislativa. O un oficialismo legislativo, un nuevo poder, pues, así de simple. Bueno, sí, pero bueno, que no es para menos que nosotros hayamos pasado 17 años con estos gobiernos tan terriblemente malos y que efectivamente que pasemos dos días en 20 minutos, 40 minutos hablando sobre el éxito de la oposición, yo creo que tiene mucho sentido. En particular, cuando uno observa a Luis, que el gobierno pareciera que, sobre todo Maduro, pareciera que no logra leer exactamente qué fue lo que ocurrió el 6 de diciembre. Las cadenas, siguen cadenas como que estuvieran en campaña, y lo que ha venido diciendo es definitivamente desacertado. No sé qué opinas tú, qué lectura le das. Bueno, en primer lugar, agradecerle a todos ustedes que no me hayan serruchado durante mi ausencia. Estuve aproximadamente mes y medio fuera de órbita y llegué aquí, tengo mi silla, pues. La verdad que gracias por las consideraciones. No, pues ya limpiaron y todo, porque ya están a punto de sacarla de circulación. Todavía estoy en dique seco, no puedo cometer todavía ningún abuso, pero bueno, espero pronto estar en plenitud de facultades. Ahora bien, sobre lo que tú dices, Leo, varias observaciones. Yo voté y voto en el colegio americano en las minas de Baruta. Ese día, a media mañana, fui a hacer mi cola, una cola muy larga, que si bien se movía con rapidez, me sorprendió porque era una cola más larga de lo acostumbrado. Y ahí confluían todos los vecinos de la parroquia El Rosario, Nuestra Señora del Rosario, de las minas de Baruta, que es un sector, digamos, popular. Chicos, y a mí me sorprendió que la gente, los vecinos se saludaban cordialmente. Incluso vecinos que tú podías darte cuenta que tenían preferencias políticas diferentes, encontradas, y se saludaban cordialmente. Y yo dije ese día que caramba, el pueblo venezolano definitivamente quiere resolver sus problemas en paz, quiere resolver sus problemas por la vía civilizada, quiere resolver sus problemas a través del voto. Y eso me dio un buen augurio. O sea, al darme cuenta que no había enfrentamientos en la cola, como sí los percibí en otras oportunidades había más tensión, en este momento se respiraba un aire como de concordia y de respeto ciudadano. Y ese fue el primer indicador que yo pude recoger de lo que posteriormente se consolidaría como una gran victoria de la oposición. ¿Qué opinan ustedes de eso? No me contestaste todavía. No, pero vamos por partes. Recuerda que vengo llegando. Mira, los reflejos no son los mismos. Luis Augusto. No, hago énfasis en esto porque este es un país que ha estado sometido durante 16 años a un bombardeo sistemático, contundente, a una polarización que ha bordeado la violencia cívica, y que haya habido en estos últimos 3 años una recapacitación, una reflexión del pueblo en función de nuevamente construir un espacio y un ambiente colectivo de concordia, me parece un avance fundamental. Que el gobierno y sus funcionarios y su lumpen pretendan mantenernos en el camino de la violencia es otra cosa, pero creo que hemos traspasado el umbral del enfrentamiento entre ciudadanos, y eso es lo que quiero recoger con la reflexión que acabo de traer. Mira, el 6 marcó un hito. Bueno, eso todo el mundo lo sabe, 112 diputados no es poca cosa. El tema está en la respuesta que ha tenido Maduro posterior al 6. Ha sido una respuesta, desde mi punto de vista, total y absolutamente desacertada, porque como bien tú lo dices, la gente lo que está buscando es paz. Paz. Fueron a las urnas de manera pacífica, esperaron los resultados de manera pacífica. El hecho de que ayer ya se estuvieran reflejando que ministros y funcionarios públicos estuvieran amenazando a empleados porque por su culpa no ganaron, porque Maduro reflejaba que había gente en la misión vivienda que celebraba
el triunfo de la oposición, habla un poco de lo que nosotros hemos venido diciendo aquí, que las misiones, más que unos programas para atender a las poblaciones menos desfavorecidas en puntos específicos, es decir, vivienda, salud, educación, etcétera, son unas misiones que han sido utilizadas desde un punto de vista político. Y eso, evidentemente, rompe con los sentidos de las personas que más necesitan esas misiones. Misiones como Madres del Barrio, utilizadas con fines políticos, misiones como la Misión Vivienda, utilizadas con fines políticos. Y resulta que ahora Maduro busca un culpable en ese pueblo, ¿no? Subestimando la inteligencia del pueblo, subestimando la capacidad de buscar soluciones pacíficas que tiene el pueblo venezolano, no solamente que dice que no le va a parar a esa asamblea que le sacó cerca de 900.000 votos de diferencia al chavismo, donde la oposición tuvo un crecimiento de cerca de 750.000 votos con respecto a la última elección de Enrique Capriles, donde evidentemente el chavismo se deterioró desde el punto de vista electoral y donde a pesar de esa dura campaña que le decían a la gente una sarta de mentiras, ¿no? Como vamos a quitar las misiones, vamos a quitar, la oposición va a quitar las misiones, la oposición va a quitar los beneficios de las viviendas, etcétera. Vemos una oposición que da una respuesta contundente a esa campaña, porque acuérdense de la campaña que era ese, me desperté de un sueño terrible y resulta que al despertarse de ese sueño terrible la oposición está diciendo que va a sacar una ley de misiones que le va a dar propiedad a la gente de la misión vivienda, que efectivamente se van a dejar de utilizar esas misiones con fines políticos electorales. Entonces es una nueva forma de abordar el tema político y el tema efectivamente de la inclusión, que yo creo que el tema de la inclusión ha sido un tema manejado políticamente por el chavismo desde 1998 hasta la fecha, de una manera muy política electoralmente. Más que política electoral, de una manera perversa. Sí. Perdona la interrupción. ¿Sí? No, bueno, fíjate, yo creo que la cosa, digamos, lo que estamos viendo después, post 6 de diciembre, es un gobierno que tiene dificultades de lectura, un presidente que al parecer los 212 diputados, algo más de 50 diputados más de lo que sacó el gobierno, no los deja leer, no los deja apreciar efectivamente lo que ocurrió. Y tiene un comportamiento como que si todavía estuviera en campaña electoral. Cree que efectivamente el gobierno se cree todavía con mayoría en el país y no se percata que fueron cerca de 2 millones de personas más que votaron por la oposición. Es decir, que el gobierno está hoy en minoría y que lo que le corresponde es simplemente acostumbrarse a gobernar con una Asamblea Nacional, que va a tener, digamos, de oposición al gobierno o un nuevo oficialismo parlamentario que va a ejercer sus funciones. Ya lo decíamos en el gobierno pasado, en el programa pasado, que esta Asamblea Nacional tiene un conjunto de funciones que están establecidas en la Constitución, la aprobada en 1999, aquella donde metió la mano el Galáctico. Bueno, con esas mismas, digamos, pautas, con esas mismas atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, va a gobernar, se va a comportar esta nueva Asamblea Nacional respecto a sus atribuciones. No debe extrañarle al gobierno que un poder como el legislativo haga lo que le corresponde, lo que le compete, lo que le establece la propia Constitución. Como siempre se ha dicho, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Bueno, lo que está en ella es lo que esta Asamblea Nacional, esta nueva Asamblea Nacional que se instala el 5 de diciembre, el 5 de enero, va a realizar de ahora en adelante. El gobierno tiene que acostumbrarse entonces, tiene que leer que existe ese poder, que se debe entender con ese poder y que digamos, es el papel que debe jugar a partir del 5 de enero. No hay otra manera de entender la política sino desde ese punto de vista. Primero, me refiero a la política democrática, no estoy hablando de otra cosa. Esa es lo que debe digamos, entender el gobierno, comenzar a aprenderlo, porque ha gobernado durante 16 años sin ningún tipo de obstáculo. Ahora tiene un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Que buena parte del país, que 2/3 partes de los diputados electos por el soberano,
por el pueblo, dicen que el gobierno estaba equivocado en estos años, que se cansó de este desastre del modelo que fracasó. Bueno, el gobierno tiene que entenderlo y debe entonces valorar lo que es la opinión de la población si quiere efectivamente reencontrarse y sintonizarse con el país. Yo creo que por allí van por ese tobogán, pues digamos, habría que dirigir la cosa. Un inciso ahí. Tú sabes que ayer, un paréntesis, ayer el presidente Maduro hablaba de, bueno, esos muertos de la oposición, que son unos muertos porque ellos son unos malvados y no sé qué, y tú le quitabas la palabra oposición y ponías 4 de febrero y era exactamente la misma descripción, porque parece que hay unos muertos buenos y unos muertos malos. O sea, como siempre, la izquierda, los muertos de la izquierda no son muertos, son mártires. Los muertos de la derecha, en el caso de Pinochet, son un asesino criminal. Nosotros desde este espacio criticamos a los muertos de lado y lado, pero este gobierno de verdad que está fuera de foco. Ayer hablaba de la radicalización del proceso en el espíritu del 4 de febrero. ¿Qué es eso? Bueno, precisamente, yo creo que lo que dicen ustedes es un análisis acertadísimo. Cualquier gobierno serio, inmediatamente aprieta el botón de control de daños y dice, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, vamos a hacer un análisis ponderado de cuál fue la situación, las variables que nos llevaron a esta estruendosa derrota. Pero yo creo que Maduro se equivocó y en vez de darle el botón de control de daños, apretó la palanca, está moviendo la palanca de la radicalización. Es decir, es una especie de fuga hacia adelante para no reconocer lo que ocurrió el 6 de diciembre. Y eso puede llevar al país a situaciones muy difíciles. Claro, todo esto y eso es lo que yo quiero traer a colación en la reflexión inicial. Todo esto con un país que ya se expresó. Es decir, Venezuela está viviendo, no sé si ustedes coinciden conmigo en eso, un ambiente muy parecido al que hubo en el año 98, al que expresó Hugo Chávez cuando se convirtió en un sentimiento nacional de cambio. Bueno, en este momento hay un sentimiento nacional de corporación nacional, hay una esperanza, no está personificada en una sola persona, sino en una idea de cambio, una idea de porvenir, en una idea de progreso y en una idea de respeto ciudadano. El gobierno lo está leyendo mal, como bien lo dice Leonardo, y creo que lo que está pretendiendo es escurrir el bulto de las consecuencias de sus políticas nefastas, radicalizando nuevamente. Pero ya no hay nada que radicalizar. Lo que ha habido es una destrucción radical de la economía del país, una destrucción radical de las expectativas de vida de la gente. Y le corresponde ahora al gobierno convivir con un poder legislativo que en esencia recoge lo que es la nueva realidad del país. De allí que la oposición tiene que prender las luces altas y hacer política en función no solamente del presente, sino en función del futuro inmediato. Mucho respeto a las bases chavistas, porque en definitiva esos venezolanos también van a ser necesarios para la reconstrucción del país. Claro, fíjense que el gobierno, bueno, exactamente como dijimos, no lee lo que ocurrió. Ahora, digamos, como no hay tantos ministerios para tantos diputados que quedaron desempleados, pretenden ahora apurar el camino hacia el nombramiento de los magistrados al TSJ con esta Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional, que técnicamente exceptúan sus funciones, pretenden elegir algunos diputados derrotados, como Alvorozo en Aragua, ¿no? Que allí el gobierno, digamos, apurado con el Instituto Nacional de Estadística, movió a un diputado adicional para esa circunscripción donde fue Amoroso para sacar 2 diputados que salieron derrotados. Bueno, pretenden ahora darle una chambita, un trabajito al señor Amoroso en el TSJ. Es decir, todas estas prácticas son prácticas técnicamente delincuenciales. Uno puede decir que esto es un acto delincuencial, es decir, aprovecharse de que fueron derrotados en este lapso que tienen entre gallos y medianoche, producir unos cambios en el TSJ para proveerse, digamos, de futuras decisiones, digamos, jurídicas con una mayoría en esa institución vinculados al TSJ. Deben recordar los diputados y el señor Cabello que la oposición sacó las 2/3 partes, que así como ellos pretenden nombrar abruptamente o una serie de diputados cuyos lapsos, por cierto, no dan para nombrarlo. Bueno, esa asamblea con 2/3... ¿Qué dije? Unos diputados. Un diputado, no, esos magistrados, debo decir que no, que esa Asamblea Nacional con 2/3 partes puede producir los cambios necesarios que les permita restablecer, digamos, la decencia pública
en esa institución como es el TCJ. De modo que de nada vale al día de hoy valerse de artimaña, digamos, de mañas para efectivamente garantizarse una institución que le resuelva los problemas que no pueden resolverlos ellos acompañados de la soberanía del pueblo que efectivamente se la quitó el 6 de diciembre. Oye, vale, pero aparecieron echando dedo varios personajes, ¿no? Pero es natural, la derrota, claro. La gente empieza a echarse dedo para ver quién fue el culpable. Pero fíjate, hay un caso. El primer caso, Giordani, que ya venía hablando específicamente de lo que estaba pasando en esa Asamblea Nacional, lo que estaba pasando con el gobierno nacional, etc. En ese mismo caso, ayer Navarro y Giordani hablaban y sufrieron lo que ha sufrido la oposición en carne propia durante mucho tiempo, que es esa esquina caliente, atacándolo, y bueno, unos cuerpos policiales diciendo, bueno, ustedes defiéndanse como puedan porque están hablando mal del gobierno. Cosa que nosotros y este país sabe que ha pasado durante estos últimos 16 años, que es la inacción de los cuerpos policiales cuando esas hordas chavistas atacan al que piensa distinto. Pero resulta que ahora piensa distinto también Vilma Mora, que habla de la tragedia económica que tiene el país. Ahora resulta que también hay otros que están hablando mal de esa situación del gobierno. Pero resulta que también salen los radicales del propio gobierno como Juan Barreto, no solamente echándole la culpa a Maduro de lo que pasó, sino diciendo que, bueno, que ellos fracasaron en quitarle las competencias a la Asamblea Nacional, como que si fuera competencia de un partido político, una fuerza política en un momento determinado, ir contra los mandatos de una Asamblea Nacional Constituyente que decidió cuál era su rumbo a través de esa Constitución que nosotros tenemos aprobada. Resulta que los ciudadanos, usted y yo, somos los vigilantes de que esa Constitución se cumpla, y cuando decidió votar por la oposición, le está pidiendo a la oposición de alguna manera a esas nuevas fuerzas democráticas que están en la Asamblea que haga sentir que la Constitución se cumpla, porque nosotros, los venezolanos, hemos aprendido a que el camino es la paz, la democracia y el voto para encontrar solución a nuestros problemas. El espíritu de Chávez. ¿Cómo? Que es de tercero, dice que el espíritu de Chávez renació. Yo quisiera hacer 3 reflexiones. Yo estuve viendo el programa que ustedes grabaron el martes y tú hiciste ahí una precisión, un comentario que es de una valía histórica fundamental. No lo pongas así. No, porque es que sí, va a ser así, y vas a ver y me vas a dar la razón. Nosotros aterrizamos en esta gran victoria gracias a 3 personas que en el año 2006 iniciaron la reconducción de la oposición democrática por el sendero del voto, que fueron y que son Julio Borges, Teodoro Petkov y Manuel Rosales. Veníamos del fracaso, de la estupidez de la abstención del 2005, y esos tres dirigentes, con medio país escéptico, con 2/3 partes de la oposición criticándolos por ingenuos, retomaron el camino del voto como instrumento de cambio, y a propósito de eso estamos aterrizando en esta gran victoria, de manera que hay que reconocerles a Borges, a Rosales y a Petkov la visión política que tuvieron de estadistas en ese momento, y que gracias a ellos, y por supuesto gracias al esfuerzo de millones de venezolanos, algunos han quedado en el camino, pues llegamos a donde llegamos. Otra reflexión, lo que le ocurrió a Giordani es algo que todos debemos condenar, independientemente de que uno esté en desacuerdo con lo que ellos planteen, independientemente de que Giordani pueda estar pretendiendo escurrir el bulto. Por ahí andan unos mamadores de gallo diciendo que Giordani no se fue por la cocina del hotel, sino que fue por la cocina de la historia, pues, que así te será recordado porque salió por la cocina de la historia. Pues bien, más allá del choteo, todas esas expresiones de radicalismo, de intolerancia, hay que irlas erradicando, porque una de las metas de la oposición es rescatar el discurso de la democracia. Una última reflexión, 2 mensajes para el gobierno. Número 1, que administren bien ellos. Maduro, administra tu derrota, y que por favor liberen el pernil. Dijeron que traían un pernil y no ha aparecido. Liberen el pernil, por favor. ¿Es Navidad? Por cierto, Chubo, ¿qué número es este programa? El 101. 101. ¿Cómo? 100. Bueno, estimados amigos, Señores, muchas gracias. Debemos decirles que este es el último programa del año en 20 minutos.
por aquí por vertvnoticias.com. No nos queda más que despedirnos hasta el próximo año, cuando de nuevo, si Kiko no nos permite, estaremos nuevamente Luis Augusto Romero, @Luis Romero C, Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P, acompañándolos y comentando los asuntos políticos que ocurren en este país y más allá de nuestras fronteras. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo.